Seguimos en Hudson, como lo habíamos adelantado cuando arrancó el programa, con lo que es nada, el tema del momento y demás. Y decíamos que habíamos leído un informe que lo había hecho una consultora, la consultora de Subán Córdoba. Exacto. Publicó una primera encuesta tras la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es un sondeo nacional en donde refleja lo que veníamos adelantando un poco en el primer bloque, que tiene que ver con la polarización, ¿no? De cómo este tema sigue polarizando el escenario político, si querés, o el escenario de cómo perciben la política los argentinos y las argentinas. Exactamente. Para entrar en tema directamente, lo vamos a hacer con Paola Subán. Ella pertenece claramente a la consultora Subán Córdoba, quien está en comunicación con nosotros del otro lado. Hola Paola, ¿cómo va? Lucho y Dani de este lado, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Igualmente por para acá, nosotros. muchas gracias por atendernos. Y bueno, te cuento, ayer nos llegó el informe de ustedes. En principio quería preguntarte, para aquellos que no lo saben bien, que nos cuentes cuándo fue realizada esta encuesta y qué fines fueron los que persiguieron, qué preguntas hicieron. Bueno, esto fue hecho inmediatamente después de conocido el fallo de la Corte en relación a la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Queríamos saber cómo estaba posicionada la sociedad en torno a este tema. Y encontramos que lo que vos decías, ¿no? Una polarización muy fuerte. Si ya estábamos polarizados, si ya teníamos grieta en la Argentina, bueno, estos temas tensionan todavía más a la sociedad. Como primer dato, el conocimiento de la ciudadanía, ¿no? Casi el 100% de los encuestados estaban al tanto de la noticia de la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Claramente tienen un posicionamiento, es decir, muy poco o casi nulo no sabe, no contesta. Claro. Para ponerlo en números, Sí. un 52% de los encuestados creen que Cristina es culpable y un 41-42% creen que es inocente. Es decir, que hay una división muy marcada en el posicionamiento. Y creo yo que con un profundo sesgo de conocimiento, ¿no? Un sesgo de confirmación. Sí. Es decir, si yo tenía una postura política previa a favor de la inocencia de Cristina o en contra, bueno, este fallo ha confirmado esa posición previa, esa percepción previa de culpabilidad o de inocencia de Cristina. Sí, esto que bien nos contás, digo, se polariza aún más, no hay ni siquiera un porcentaje chiquito. Digo, estamos la última elección, que fue la de los 3/3, digo, hoy esos 3/3 directamente ya no están y se ha polarizado el escenario. Hay otro de los temas que ustedes preguntaron que a mí me interesaba de sobremanera, que tiene que ver con la justicia, ¿no? ¿Y qué creen los argentinos, las argentinas respecto de la justicia? ¿Querés contarnos un poco? Sí, en realidad nosotros no es la primera vez que medimos la credibilidad o la confianza de la ciudadanía en la justicia argentina. Medimos habitualmente esos indicadores en todas las instituciones de la República y la justicia, la verdad es que siempre está en el último lugar. Pero de nuevo, estos sesgos de confirmación nos hacen pensar que si yo estoy a favor de la condena de Cristina, bueno, le creo en esta instancia a la justicia. Claro. Y si estoy en contra, creo que la justicia ha sido deshonesta, independientemente de la desconfianza que se tiene en la justicia en general y en la Corte en particular. Claro.
quería preguntarte, aparte, hay como una especie de idea respecto de que respecto a las últimas elecciones, que el voto que lleva a la presidencia a Javier Milei es un voto joven, es un voto de una edad, digamos, de pibes menos de 25 años, digamos, ¿no? Sí. Cuando yo leo el informe de ustedes y ustedes desagregan por cuestiones etarias, ¿qué creimiento hay respecto de la inocencia y la culpabilidad de Cristina? Que uno puede atarlo, digamos, en términos de pensar ese voto que fue hace 2 años atrás, en donde el eje de perseguir a Cristina, perseguir a la chorra, perseguir, estaba como encauzado más en la juventud, me encontré con que no solamente es la juventud la que hoy asume este rol respecto de la culpabilidad de Cristina. Sí, hay una diferencia realmente significativa. Mira, yo hice un estudio bastante profundo, no solamente en cuanto a los rangos etarios, sino en cuanto al género, con el voto a Javier Milei y a Sí. Sergio Massa en el 2023. Encontramos que hay una diferencia muy significativa de voto joven. Nosotros tomamos el rango de entre 16 y 30 años, Mm. pero sobre todo de varones a Javier Milei, ¿no? Hubo por lo menos entre 17 y 18 puntos más de jóvenes y de varones en el voto a Javier Milei. En esta ocasión, cuando hacemos el cruce por edades, Sí. vemos una diferencia también muy significativa. En ese rango de edades de entre 16 y 30 años, el 70% cree que Cristina es culpable, mientras que en los otros rangos etarios hay un promedio entre 50 y 45%, es decir, que esta narrativa Mm. de Cristina Chorra, como decías vos, Mm. y de la culpabilidad de Cristina Fernández ha permeado mucho más en los rangos de edades más jóvenes que en las personas de mediana edad o de más edad, ¿no? Leía el informe de ustedes y hablaban que el debate en torno a la culpabilidad de Cristina decía que era uno de los clivajes centrales del escenario político argentino y quería preguntarte respecto de tu experiencia, digamos, como consultora y demás, si recordás algún otro momento en donde esta especie de grieta haya sido tan profunda, digamos, ¿no? O que se Bueno, haya enquistado tanto en la sociedad. mira, la grieta siempre ha sido profunda en la Argentina y no me parece que sea poco saludable. Me parece Sí. que siempre pueden convivir en una sociedad posturas diferentes, siempre y cuando haya un respeto por la opinión del otro, ¿no? Con la irrupción de Javier Milei, ese escenario se reconvirtió en un escenario de tercios, como vos bien lo mencionabas anteriormente. Se rompió la hegemonía de las dos grandes coaliciones en la Argentina eh, y se convirtió en ese escenario de tercios. Pero lo que tenemos que recordar es que hay un tercio del electorado que finalmente en la segunda vuelta terminó acompañando a Javier Milei. Me parece que la particularidad y el peligro que estamos atravesando institucional hoy es que hemos terminado de configurar esa grieta en dos posiciones que lamentablemente no dialogan entre sí.
Ujú. y que busca, sobre todo, la posición del oficialismo de anular o de eliminar la posición contraria o la posición de la oposición. Y en ese sentido me parece que este fallo de la Corte Suprema lo que ha producido, más allá de la condena de Cristina Fernández de Kirchner, es una, no sé llamarlo crisis institucional, pero Sí. una situación en la que el principal partido de la oposición tiene que buscar una nueva candidata, tiene que Claro. buscar un nuevo liderazgo, tiene que buscar una nueva conducción, tiene que reorganizarse. Y si eso no ocurriera en el corto plazo, pues tenemos una situación en la que hay un oficialismo con una oposición realmente muy fragmentada y muy desmantelada, con los peligros institucionales que eso significa, ¿no? Mm. Por último, quería preguntarte esto es respecto de la justicia. Hay una de las preguntas, una de las consultas que hicieron que me interesó de sobremanera, que era, ustedes consultaban respecto de si los jueces deberían ser electos por voto popular y el 61% estaba de acuerdo, ¿no? Con que eso fuese así. Sí, esa es una pregunta que incluimos casi a último momento porque eh, nos llamó la atención o estábamos mirando datos de México que han incluido la elección de los jueces por voto popular. Y entonces preguntamos en ese sentido, sobre todo porque en Argentina, bueno, ahí tenemos la situación de que no siempre se eligen los jueces por las vías institucionales adecuadas y muchas veces se designan los jueces de la Corte por decreto, ¿no? Sí, Entonces, en ese sentido, el 76, casi el 77% nos dijo que está en desacuerdo con que los jueces de la Corte se designen por decreto y un 61% nos dijo que sería bueno que los jueces fueran electos por voto popular. Y un poco esto también va en consonancia con esta actuación de la justicia y esta mala imagen que tiene la justicia en la Argentina, ¿no? Con exacto. una Claro. falta de transparencia, con muchos privilegios, Con el verdadero sentido con de una casta. actuación que no siempre es de cara a la sociedad, sino que a veces tiene más que ver con los ritmos y las dinámicas de la política que con ajustarse a derechos. Clarísimo, Claro. clarísimo. Y pensaba también en cómo van cambiando los escenarios, digamos, ¿no? Pensaba en cuando Cristina plantea durante su segunda presidencia el tema empieza a plantear el tema de la democratización de la justicia y el revuelo que se Sí, armó, sí, sí. Se lo votaron ¿no? en contra. Lo votaron en contra, digo, O pero sea, lo aprobó y lo. No me acuerdo bien cómo había sido el eh, resultado. digo, Pero. pero se recuerda muy bien, digamos, todo lo que fue el lobby Sí, diciendo, che, ahora se quieren meter claro, con la justicia. claro. Entonces digo, tal vez ahora, a partir de estas mediciones, me hace ser un poco más optimista, digamos, Sí. ¿no? Eh, nada, eso. Ojalá se pueda poner en debate, porque la verdad es que la falta de confianza de la Eso. ciudadanía en la justicia argentina en general y en la Corte en particular, realmente, y con una sociedad dividida entre quienes hay casi un 50% que le cree al fallo de la Corte, un 50% que no. Bueno, la realidad es que tenemos un escenario, por lo menos social, complicado, ¿no? Si el 50% no cree en el fallo de la Ujú, justicia. Sí, 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 sí. tal cual. Paola, muchas gracias por este ratito, gracias por compartir este informe y bueno, para cualquier otra consulta, para que nos ayudes a comprender y esta realidad a partir de los estudios que realizás, te vamos a estar convocando nuevamente, así que muchas gracias por este intercambio.
Muchísimas gracias, buenos días. Buen Que día, tengas buen día. abrazo. Paola Suban de Suban Córdoba Sí. es la consultora. Es muy interesante, chicos, lo Es que plantea. es una encuesta que, bueno, debe estar a la mano de... Sí, está dentro de lo que A mí- es la página de Suban Córdoba. A mí me hubiera gustado, quizá no, o sea, tengo que leerla más a fondo la encuesta porque tiene un montón de información, o sea, las encuestas no vienen solamente con las preguntas, sino que te llega un dossier de 20 páginas. ¿De qué corte social son las opiniones? Que ahí no eligieron el corte etario, ¿no? Pero no eligieron un corte, digamos de Sí. pertenencia a grupos sociales. Yo creo que ahí, bueno, ahí también cambiaría un poco la cuestión. O por lo menos es algo que a mí me interesa saber. Digamos, yo puedo entender que Rosati, en este caso la gente que sigue a Rosati o a Rosenkrantz, Sí, sean, digamos, desde una perspectiva, lo miren desde una perspectiva un poco más pudiente, si se quiere, ¿no? sí. Pero, ¿qué es lo que está pasando en otro lado? Digo? También es cierto, y esto hay que destacarlo, digo, hoy por hoy está todo tan roto con la política, digamos, le han mellado tanta esa hoja que antes cortaba un poco mejor, que esto que quizá aparece, obviamente, por las implicancias que puede llegar a tener y sobre todo por digamos, la envergadura de los protagonistas que están vinculados, yo quisiera saber qué, qué es lo que realmente le importa a la sociedad, porque esto no pareciera ser un tema, digamos, que gravite en el 100% del seno. Digamos, hay gente que son, o sea, que lo consideran importante, pero digo, no pareciera ser un tema que mueva el amperímetro social de manera contundente, más allá de que sí movilizó a la militancia y a todo un sector que todavía es parte de una disputa polarizada, ¿no? Pero digo, creo que ahí es como la participación electoral, digamos, ¿no? O sea, hay gente que va a votar y gente que no la ves aparecer. Bueno, ¿qué pasa con el que no aparece? ¿Qué opina el que no, digamos, ¿no? Bueno, obviamente tiene que ver con otro tipo de trabajo. Sí. Pero bueno, para nosotros es gravitante, no deja de ser una cuestión a tener a futuro, digo, o sea, sobre todo para quienes nos interesa la política y quienes consideramos relevante la posibilidad de que se democratice la justicia como único poder, el cual integra los poderes del Estado, tiene profunda... Igual con que no vayan a jugar al fútbol, con que se mantengan por fuera de eso, claro, sí. Yo realcanza. considero que igual que en un Estado moderno requiere, digamos, Realcanza. instituciones más modernas también. Sí, Si también. vos querés modernizar el Estado, lo querés optimizar, y bueno, digamos, fíjate a ver qué pasa con la justicia, que es gran parte del Estado, es un tercio. Ujú. Y que bueno, hoy por hoy se eligen entre ellos y administran los designios de una nación. Vamos a una tanda, Vamos a ya una tanda tenemos la musical. gente del live set acá con nosotros. Dale.